El desprecio es como un veneno que se infiltra en nuestro ser, corroyendo nuestra autoestima y dejándonos con un amargo sabor de impotencia. Nos hace sentir pequeños, insignificantes, como si no valiéramos nada. Pero, ¿qué podemos hacer para combatirlo? ¿Cómo podemos convertir este veneno en un arma que nos haga más fuertes? La respuesta está en la sabiduría estoica, una filosofía que nos enseña a vivir con virtud y a aceptar lo que no podemos controlar. Los estoicos creían que el camino a la felicidad no está en las cosas externas, sino en nuestra propia mente. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellas. Cita de Epicteto. Mayor que no son las cosas que nos suceden las que nos perturban, sino la forma en que las interpretamos. Cuando alguien nos desprecia, podemos elegir sentirnos heridos y enfadados, o podemos elegir ver la situación como una oportunidad para crecer. Podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para mejorar como persona? Cita de Séneca. No hay mayor victoria que la de vencer a uno mismo. La verdadera fuerza no está en la violencia ni en la venganza, sino en la capacidad de controlar nuestras emociones y de responder al desprecio con calma y sabiduría. Cuando somos capaces de hacer esto, demostramos que no somos esclavos de nuestras emociones, sino que somos dueños de nuestro propio destino. Cita de Marco Aurelio. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. La mejor manera de combatir el desprecio no es devolverlo con la misma moneda, sino demostrar que somos mejores que eso. Podemos ser compasivos con aquellos que nos desprecian, entendiendo que su comportamiento es un reflejo de su propia infelicidad. El desprecio puede ser una experiencia dolorosa, pero también puede ser una oportunidad para crecer. Al aplicar la sabiduría estoica, podemos convertir este veneno en un arma que nos haga más fuertes, más resilientes y más sabios. No permitamos que el desprecio nos controle, sino que controlemos nosotros nuestras emociones y nuestra respuesta ante él. Despreciado. Conviértelo en tu superpoder. El desprecio es como una bofetada en el alma. Nos deja sintiéndonos pequeños, insignificantes, como si no valiéramos nada. Nos hierve la sangre, nos dan ganas de gritar, de devolver la afrenta. Pero, ¿qué pasa si te digo que el desprecio puede convertirse en tu superpoder? Sí, has leído bien. El desprecio, esa emoción tan desagradable, puede ser la llave que abra la puerta a una versión más fuerte, más resiliente y más sabia de ti mismo. ¿Cómo? A través de la sabiduría estoica, una filosofía que nos enseña a vivir con virtud y a aceptar lo que no podemos controlar. Los estoicos creían que la felicidad no está en las cosas externas, sino en nuestra propia mente. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellas. No son las cosas que nos suceden las que nos perturban, sino la forma en que las interpretamos. Cuando alguien nos desprecia, tenemos dos opciones: dejarnos arrastrar por la ira y el resentimiento, o convertir esa experiencia en una oportunidad para crecer. Podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para mejorar como persona? No hay mayor victoria que la de vencer a uno mismo. La verdadera fuerza no está en la violencia ni en la venganza, sino en la capacidad de controlar nuestras emociones y de responder al desprecio con calma y sabiduría. Cuando somos capaces de hacer esto, demostramos que no somos esclavos de nuestras emociones, sino que somos dueños de nuestro propio destino. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. La mejor manera de combatir el desprecio no es devolverlo con la misma moneda, sino demostrar que somos mejores que eso. Podemos ser compasivos con aquellos que nos desprecian, entendiendo que su comportamiento es un reflejo de su propia infelicidad. Al aplicar la sabiduría estoica, podemos convertir el desprecio en un superpoder. Podemos ser más fuertes, más resilientes y más sabios.
No permitamos que el desprecio nos controle, sino que controlemos nosotros nuestras emociones y nuestra respuesta ante él. 7 secretos estoicos. Ignora el desprecio, conquista tu mente. El desprecio es como un dardo envenenado que se clava en nuestro orgullo. Nos hace sentir heridos, enfadados y con ganas de devolver el golpe. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma de convertir ese dardo en una pluma que te ayude a volar por encima de las miserias humanas? Para combatir el desprecio, los estoicos desarrollaron una serie de estrategias que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Estas estrategias son como un escudo que nos protege de las flechas envenenadas del desprecio. Asterisco asterisco estrategia 1. Identifica tus pensamientos asterisco asterisco. Cuando alguien nos desprecia, lo primero que debemos hacer es analizar cómo reaccionamos ante esa situación. ¿Qué pensamientos nos vienen a la mente? ¿Nos decimos a nosotros mismos que somos unos fracasados? ¿Que no valemos nada? Los estoicos creían que la clave para controlar nuestras emociones está en controlar nuestros pensamientos. Si identificamos los pensamientos negativos que nos llevan a sentirnos mal, podemos reemplazarlos por pensamientos más positivos y realistas. No son las cosas que nos suceden las que nos perturban, sino la forma en que las interpretamos. Te doy un ejemplo. Imagina que tu jefe te desprecia delante de tus compañeros. En lugar de pensar, soy un inútil, no sirvo para nada, puedes pensar, mi jefe está teniendo un mal día y está proyectando su frustración en mí. No es personal. Al cambiar nuestros pensamientos, cambiamos nuestra forma de sentir y de actuar. En lugar de dejarnos arrastrar por la ira o el resentimiento, podemos mantener la calma y responder con asertividad. Estrategia 2. No controlas al mundo, controla tu mente. El desprecio es como una tormenta que se abate sobre nosotros. No podemos evitar que llueva, pero sí podemos construir un refugio que nos proteja de la lluvia. De la misma manera, no podemos evitar que la gente nos desprecie, pero sí podemos construir una mente que sea impermeable a sus ataques. Los estoicos creían que la clave para la felicidad no está en las cosas externas, sino en nuestra propia mente. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellas. No son las cosas que nos suceden las que nos perturban, sino la forma en que las interpretamos. Cuando alguien nos desprecia, tenemos dos opciones: dejarnos arrastrar por la ira y el resentimiento, o aceptar que no podemos controlar su comportamiento y centrarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra propia reacción. Imagina que tu pareja te desprecia por haber cometido un error. En lugar de enfadarte y discutir, puedes respirar profundamente, aceptar que has cometido un error y pensar en cómo puedes solucionarlo. Al aceptar que no podemos controlar todo, liberamos nuestra mente de una carga innecesaria. Dejamos de luchar contra lo inevitable y empezamos a centrar nuestra energía en lo que realmente importa: vivir una vida con propósito y significado. Estrategia 3. Conquista tu mente, no al mundo. El desprecio es como un mosquito que nos molesta con su zumbido incesante. Podemos intentar espantarlo, pero lo más probable es que vuelva a molestarnos. La mejor manera de lidiar con un mosquito no es luchar contra él, sino concentrarnos en lo que sí podemos controlar: nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente. Los estoicos creían que la clave para la felicidad no está en las cosas externas, sino en nuestra propia mente. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestros valores. No son las cosas que nos suceden las que nos perturban, sino la forma en que las interpretamos. Cuando alguien nos desprecia, tenemos dos opciones: dejarnos arrastrar por la ira y el resentimiento, o concentrarnos en lo que sí podemos controlar: nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestros valores. Imagina que tu vecino te desprecia por tener un coche viejo. En lugar de enfadarte y discutir, puedes pensar en lo que realmente importa para ti: tener un coche que te lleve de un lugar a otro,
o tener la aprobación de tu vecino. Al concentrarnos en lo que sí podemos controlar, dejamos de perder el tiempo preocupándonos por lo que no podemos controlar. Dejamos de luchar contra el viento y empezamos a navegar a favor de la corriente. Estrategia 4. Indiferente al desprecio, invencible a la vida. El desprecio es como una piedra que nos lanzan. Podemos recogerla y lanzarla de vuelta, o podemos dejarla caer al suelo y seguir nuestro camino. La elección es nuestra. Los estoicos creían que la clave para la felicidad no está en las cosas externas, sino en nuestra propia mente. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellas. No son las cosas que nos suceden las que nos perturban, sino la forma en que las interpretamos. Cuando alguien nos desprecia, tenemos dos opciones: tomárnoslo personalmente y sentirnos heridos, o practicar la indiferencia y no dejar que sus palabras nos afecten. Imagina que tu compañero de trabajo te desprecia por haber cometido un error. En lugar de sentirte mal contigo mismo, puedes pensar que su comportamiento es un reflejo de su propia inseguridad y que no dice nada sobre ti como persona. Al practicar la indiferencia, dejamos de ser esclavos de las opiniones de los demás. Dejamos de depender de su aprobación para sentirnos bien con nosotros mismos. Estrategia 5. Autoestima a prueba de balas, ignora el desprecio. El desprecio es como una flecha que intenta atravesar nuestra armadura. Si nuestra armadura es débil, la flecha nos herirá. Pero si nuestra armadura es fuerte, la flecha rebotará sin hacernos daño. Los estoicos creían que la clave para la felicidad no está en las cosas externas, sino en nuestra propia mente. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra autoestima. No hay mayor victoria que la de vencer a uno mismo. Cuando alguien nos desprecia, tenemos dos opciones: dejarnos arrastrar por la duda y la inseguridad, o desarrollar nuestra autoestima y confiar en nuestro propio valor como persona. Imagina que tu amigo te desprecia por tu forma de vestir. En lugar de sentirte mal contigo mismo, puedes pensar en todas las cosas buenas que tienes. Eres una persona amable, inteligente y divertida. Al desarrollar nuestra autoestima, dejamos de depender de la aprobación de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Dejamos de ser vulnerables a sus ataques y empezamos a vivir con confianza y seguridad. Estrategia 6. Gratitud, el antídoto contra el veneno del desprecio. El desprecio es como una nube oscura que cubre el sol. Nos impide ver las cosas buenas que hay en nuestra vida y nos hace sentir pesimistas y desanimados. La mejor manera de disipar esa nube es practicar la gratitud. Los estoicos creían que la clave para la felicidad no está en las cosas externas, sino en nuestra propia mente. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra actitud ante la vida. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Cuando alguien nos desprecia, tenemos dos opciones: dejarnos arrastrar por la ira y el resentimiento, o practicar la gratitud y centrarnos en las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Imagina que tu jefe te desprecia por haber cometido un error. En lugar de enfadarte y sentirte mal contigo mismo, puedes pensar en todas las cosas buenas que tienes en tu vida. Tienes un trabajo, una familia que te quiere, amigos que te apoyan y un techo sobre tu cabeza. Al practicar la gratitud, cambiamos nuestra perspectiva y empezamos a ver el mundo con otros ojos. Dejamos de centrarnos en lo negativo y empezamos a apreciar todo lo bueno que tenemos. Estrategia 7. Visualiza tu victoria, desprecia el desprecio. El desprecio es como un león que ruge frente a nosotros. Nos intimida, nos paraliza y nos hace dudar de nuestra capacidad para enfrentarlo. La mejor manera de vencer al león es imaginarnos a nosotros mismos enfrentándolo con valentía y seguridad. Los estoicos creían que la clave para la felicidad no está en las cosas externas, sino en nuestra propia mente.
No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra imaginación. Cita de Marco Aurelio. No permitas que lo que te imaginas te asuste. Cuando alguien nos desprecia, tenemos dos opciones: dejarnos llevar por el miedo y la inseguridad, o visualizar el éxito e imaginarnos a nosotros mismos manejando la situación con calma y seguridad. Imagina que tu compañero de clase te desprecia por tus ideas. En lugar de sentirte intimidado, puedes cerrar los ojos e imaginarte a ti mismo respondiendo con seguridad a sus críticas, defendiendo tus ideas con firmeza y ganándote el respeto de tus compañeros. Al visualizar el éxito, programamos nuestra mente para actuar con confianza y seguridad. Dejamos de temer al desprecio y empezamos a verlo como una oportunidad para demostrar nuestra valía. Parte 3. Despreciado. Conviértelo en tu entrenamiento mental. El desprecio es como una ola que se estrella contra las rocas. Puede derribarnos, pero también puede hacernos más fuertes. La clave está en cómo reaccionamos ante esa ola. Los estoicos creían que la filosofía no era una mera teoría, sino una forma de vida. No se trataba de leer libros y memorizar citas, sino de poner en práctica sus principios en el día a día. Cita de Séneca. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Al aplicar las estrategias estoicas para combatir el desprecio, no solo nos hacemos más fuertes y resistentes, sino que también desarrollamos una serie de virtudes que nos ayudan a vivir una vida más plena y significativa. Imagina que tu familia te desprecia por tus decisiones. En lugar de sentirte mal contigo mismo, puedes ver esta situación como una oportunidad para poner en práctica la sabiduría estoica. Puedes identificar tus pensamientos negativos, concentrarte en lo que sí puedes controlar, practicar la indiferencia, desarrollar tu autoestima, practicar la gratitud y visualizar el éxito. Al perseverar en la práctica de estas estrategias, no solo te harás más fuerte y resistente al desprecio, sino que también desarrollarás virtudes como la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes te ayudarán a vivir una vida más plena y significativa, independientemente de las circunstancias que te rodeen. Por lo tanto, el camino hacia la fortaleza mental no es fácil, pero vale la pena. Cada vez que superas un desafío, te haces más fuerte y más sabio. No te rindas, sigue adelante y conviértete en la mejor versión de ti mismo. 7 secretos estoicos. Desprecia el desprecio. El desprecio es una de las emociones más desagradables que podemos experimentar. Nos hace sentir pequeños, insignificantes y como si no valiéramos nada. Pero, como hemos visto a lo largo de este vídeo, el desprecio no tiene poder sobre nosotros a menos que se lo permitamos. Con la ayuda de la filosofía estoica, podemos aprender a combatir el desprecio y salir fortalecidos. Las 7 estrategias estoicas que hemos aprendido son: 1. Identifica tus pensamientos. 2. Recuerda que no controlas todo. 3. Concéntrate en lo que sí puedes controlar. 4. Practica la indiferencia. 5. Desarrolla tu autoestima. 6. Practica la gratitud. 7. Visualiza el éxito. Al poner en práctica estas estrategias, no solo nos hacemos más fuertes y resistentes al desprecio, sino que también desarrollamos virtudes como la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes nos ayudan a vivir una vida más plena y significativa, independientemente de las circunstancias que nos rodeen. El desprecio no tiene poder sobre ti a menos que se lo permitas. Con la ayuda de la filosofía estoica, puedes aprender a combatirlo y salir fortalecido. Suscríbete a mi canal para aprender más sobre la filosofía estoica y cómo puede ayudarte a vivir una vida más plena y significativa. Comparte este vídeo con tus amigos para que ellos también puedan beneficiarse de esta sabiduría. El camino hacia la fortaleza mental no es fácil, pero vale la pena. Cada vez que superas un desafío, te haces más fuerte y más sabio.
No te rindas, sigue adelante y conviértete en la mejor versión de ti mismo.